Testimonios, sobrevivientes de las cárceles del régimen. El Faro publicará cada semana el testimonio de alguna de las personas que fueron capturadas en el marco del régimen de excepción y posteriormente liberadas, luego de que las autoridades consideraran que no había elementos que los vincularan con las pandillas. Estas voces narran en primera persona sus experiencias al interior de las prisiones. Aunque la mayoría pidió el anonimato por temor a represalias, el Faro ha recopilado, por cada uno de los testimonios, documentos y pruebas de distinto tipo que sostienen la verosimilitud de sus relatos. El señor M. es un obrero de 26 años de edad. La mañana del 18 de abril del 2022, pasada la primera quincena del régimen de excepción, el señor M se encontraba en su casa, junto a su familia, cuando una patrulla de la policía llegó y los agentes, sin darles razón alguna, los capturaron, a él y a su hermano menor, que padece de una discapacidad intelectual. A pesar de que su hermano fue liberado el mismo día, el señor M no corrió con la misma suerte. Fue trasladado al penal de Mariona y desde el primer día y durante 20 más padeció palizas y vio a gente morir. Todo empezó aquí, acá estábamos nosotros, así como esta hora quizás era, cuando de repente vimos que una patrulla se parqueó allí. Entonces el agente ingresó allí y nos dijo que saliéramos todos los que estábamos adentro. Cuando salimos, de un solo nos llevó allí para la patrulla y nos dijo que si aquí vivíamos nosotros, pues nosotros le dijimos que sí. Y él andaba algo como molesto, no sé, pero la actitud de él era bien repugnante, ¿no? Uno le quería responder algo y él no dejaba. Entonces, inmediatamente después nos dijo, pues no, dijo, ustedes van a ir detenidos, tío. Pero en ese entonces a él lo habían ido a traer allá a la casa de él allá abajo. Y lo traían para arriba y fue que le dije a mi esposa que sacara el documento de mi hermano, que él es especial. Y vino el policía, lo agarró y no le dio importancia, hasta que incluso creo que lo rompió. Ahí dice que él está en tratamiento con un psicólogo que es discapacitado. Y dice allí también que él está en una escuela especial. Pero aún así el mismo policía le dijo que eso no le importaba a él. Entonces nos dijo, ahorita van detenidos, Dios. Y nos esposaron y nos subió a la patrulla. Y nos llevó allí para el penalito. De allí nos llegaron a tomar fotos, nos tomaban fotos y nos decían que nosotros éramos pandilleros y todo eso. Y no nos dejaban ni siquiera responderle ni alegar nada a nosotros. No, que para ellos simplemente éramos culpables de que el policía decía. E incluso el policía cuando llegamos allá, el policía que nos llevó, él ya no lo volvimos a ver, sino que allí con otros compañeros de él nos dejó allí. Y incluso los mismos compañeros de él nos decían que por qué no habían llevado, que nosotros ni siquiera nos miraban con indicios de que fuéramos algo, pues. Entonces, igual nos dijeron que íbamos a quedar detenidos, pues. Nosotros estábamos conscientes, pero según nosotros, ahí nos iban a dejar detenidos. Pero no, ya al rato llegó otro policía y nos dijo, vaya, ustedes van para Mariona, van. Y un solo nos dijeron que para Mariona, vaya, en ese entonces nos anduvieron por todos lados haciendo papeleo, chequeo y todo eso. Ya como a las 5 de la tarde fue que nos llevaron ya allá para Santa Tecla, allí a la Procuraduría. E incluso cuando nos pusieron las esposas allí, allá le comenté al que está allí anotando en la Procuraduría, porque me habían puesto las esposas. Y cuando llegué allá, hasta llevaba sangre en las manos, porque muy apretadas iban las esposas. Y la incomodidad, porque le ponen la esposa a uno y solo lo tiran a la patrulla. Ni le dan permiso de acomodarse a uno, sino que uno así como lo tiran, así tiene que ir. Ya cuando llegamos allá nos llevaron para la fiscalía. Ahí en la fiscalía estuvimos un buen rato ahí.
Y allí fue que un solo nos llevaron para Mariona. Pero en ese entonces mi hermano no andaban con nosotros en todo eso, que él lo llevaban para Mariona también. Pero como yo, donde sea que llegábamos, yo le decía a la persona que estaba anotando ahí que mi hermano era especial, que las preguntas que le hicieran a él yo las tenía que responder porque él no podía. Y fue que le mandaron a hacer un examen allá a medicina legal. Y allí fue que supuestamente salió que él no tenía ningún problema, que él estaba normal, que él iba para Mariona. Hasta después, cuando llegamos allá, fue que el policía le dijo de que él no iba a ingresar al penal, sino que a eso lo iban a traer de vuelta. Fue que solo nosotros nos llevaron allá. Y mi hermano, yo todavía le pregunté al policía, le dije, mire, ¿y mi hermano para dónde lo llevan? Le dije, se lo van a entregar a mi mamá. Le dije, no me lleva a tu hermano, me dijo, lo llevamos para un manicomio, como está loco, me dijo. Bien repugnante el policía, porque ¿qué le gustaba decirme? Lo que le pasaba a mi hermano. Y así fue el transcurso del traslado, digamos. Cuando ingresamos allá al penal, de un solo directamente allá en el penal, si es que nomás llega uno, allí lo tratan como si no fuera persona uno. Miren, nomás entramos, se subió un custodio a la patrulla de atrás y dijo, vaya, y dijo las grandes palabras, o sea, palabras obscenas, dijo, pues. Y se refirió, o sea, como que nosotros éramos cualquier animal, pues, cosas. Y dijo, vaya, ustedes ya están aquí en el penal, dijo, aquí se van a acatar las órdenes de aquí. Y nos bajaron, pero nomás nos bajaron, nos hincaron en una parte como de ladrillos. Ahí nos subieron quizás como una hora hincados, que uno no aguanta y si uno trata de moverse, cuando siente uno le pegan a uno en la espalda e incluso en la cabeza, y a ellos no les importa si uno le revienta la cabeza o cualquier cosa, para ellos es normal. E incluso a todos, uno por uno le van preguntando cuando llegan, le van preguntando si es pandillero, de qué pandilla es, y para ellos uno no le puede responder que no es pandillero. Ellos quieren que por obligación uno le responda que uno es pandillero. Porque cada vez que uno le dicen que no es pandillero, es un golpe que le dan con la macana que ellos andan. Y no creo que es un golpe así sencillo, un golpe que incluso si uno es demasiado delgadito, yo creo que le quiebra algún hueso con un golpe de eso. La primera vez fue cuando llegamos, que fue la golpiza que más lo marca a uno, porque incluso hasta le sacan sangre pues, de los golpes, le revientan en la espalda a uno. Y de allí depende del comportamiento o de cómo uno, porque cada vez que lo sacan, si uno medio voltea a ver cualquier cosa, es un golpe. Entonces allí depende de cada persona, de qué tan, porque allí, así como le digo, allí la única manera de sobrepasar y que no lo golpean a uno es vivir humillado allí. Así, y salir humillado también. O sea que prácticamente a todos nos golpean. Nomás ingresa uno antes de llevarlo a la celda uno. Y en todo el transcurso uno lo llevan corriendo, agachado con el cuello así, y lo van golpeando, pues detrás lo van golpeando. Y gritándole grandes palabras y todo eso. Ya cuando uno ingresa a la celda, ya allí los mismos de la celda son los que organizan, porque ellos solo lo llegan a dejar a uno ahí. Y hay algunos que ni caminar pueden de la golpiza que les dan. Nosotros todos los días mirábamos cómo golpeaban a los que iban llegando todos los días. Incluso había unos que gritaban que incluso quizás en ese momento algunos hasta deseaban que mejor los mataran allí de un solo, porque estar sufriendo que los golpearan y todo eso. Creo que la mayoría mejor preferían quizás ni estar vivos quizás en ese momento allí. Más que todo los que son inocentes, ¿verdad? Porque ellos, bueno, el que es culpable, yo siento que ellos están conscientes de lo que ellos hacen, ¿va? Pero el que no es culpable, o sea, no es bien injusto, pues. Y ahí en la celda donde estábamos, a la mayoría, porque como allí, en el tiempo que estuvimos, platicamos con la mayoría. La mayoría allí eran personas así que vendían en las calles,
personas que trabajaban en cultivo, y lo que sí eran pandilleros eran poquitos. Pero sí, allí se sufre mucho porque incluso allí el silencio es lo que más, porque ahí no se puede hacer ruido, digamos, porque entonces llegan los custodios a tirar gas. Y ahí tiraron, e incluso tiraban en las celdas de arriba, pero como eso bajaba por abajo, en todas las celdas de abajo se regaba todo eso. Es que eso es como, o sea, entre más quiere usted respirar, eso más le tapa la garganta, y eso es lo mismo que hace que uno le den enfermedades. Eso lo hacían solo porque hay veces que algunas celdas se ponían a cantar o se ponían a orar, digamos. Entonces a ellos eso no les gustaba ese ruido. Entonces llegaban y tiraban el gas a la celda. E incluso hay veces que cuando no hacían caso a la celda, lo que hacían es sacar toda la celda y golpearlos otra vez a todos los que estaban en esa celda. O sea, nosotros al ver eso, nosotros tratábamos de pasar, si es posible, solo durmiendo mejor, porque no queríamos salir a que nos golpearan así como golpeaban a los que sacaban. Entonces, o sea, incluso nosotros mirábamos personas que de la golpiza hasta los dejaban tirados allí. Ahí pasaban hasta 2 horas ellos tirados allí, o les tiraban gas en la cara así, enfrente. Y esas personas pasaban gritando hasta 2 horas allí, y ellos ahí lo dejaban tirado. Hasta que le pasaba eso, lo agarraban y lo iban a meter a la celda otra vez. En mi mente yo decía, como no, ellos no, desde que íbamos nos dijeron que eran 15 días de investigación. Yo en mi mente decía, si yo no debo nada 15 días, bueno, 15 días ya van a pasar, decía yo, ya nos vamos a ir. Pero cuando vimos que ahí habían algunos que ya tenían incluso 1 mes de estar ahí y no habían salido, y ellos con su trabajo y todo, entonces ahí yo dije, entonces no nos vamos a ir en 15 días. Ahí me entró ya como una desesperación, porque decía, si vamos a estar aquí tanto tiempo, decía yo, ¿cómo va a ser mi esposa con mis hijos? Decía yo. La deuda, cosas del banco, decía, ¿cómo todo eso se va a acumular? Decía yo, y cuando llegue a salir de aquí, voy a deber un montón de cosas, decía yo. O mis hijos, decía yo, quién sabe si me van a dejar aquí años, decía. Y cuando salga incluso ni me van a conocer, decía yo. Entonces todo eso uno lo pone y le bajan la moral, pues. Ya uno ahí ya empieza a desesperarse, e incluso uno llega a pensar que incluso me va a morir uno allá adentro, porque hay muchos que enfermos, y en ese tiempo no había medicina. Nosotros mirábamos cuando sacaban los muertos de allí. Incluso nosotros estábamos en las celdas de enfrente. Mirábamos en las de enfrente cuando los mismos reclusos, ellos gritaban, le gritaban a los custodios que llegaran, que necesitaban auxilio, algún compañero de los que estaban en la celda. Pero nunca llegaban. Llegaban a veces al siguiente día en la mañana, solo mirábamos que los llevaban así en la espalda, la persona la iban bajando y la dejaban así en la canchita que está abajo. Ahí la dejaban tirada. Ahí pasaba casi todo el día la persona fallecida. Un día vimos a uno que en una silla de ruedas. Lo sacaron. Allá como a las 2 de la tarde lo llevaron de vuelta. Pero ya esa persona ya no iba con vida. Y lo dejaron ahí en la silla de ruedas, ahí pasó. Incluso nos acostamos en la noche y allí quedó en la silla de ruedas esa persona allá afuera. O una vez vimos un caso también de una persona que se cayó del catra y supuestamente se estaba muriendo porque se abrió la cabeza. Pasó como a la 1 y las personas, los mismos de la celda, pasaron gritando toda la noche, toda la madrugada, que llegaron a darle auxilio. Hasta en la mañana llegaron a darle auxilio a la persona. Pero la persona nunca apareció, porque hubiéramos visto nosotros a esa persona con algo en la cabeza o algo, pero la persona no apareció, ya no apareció esa persona. Incluso el día de la audiencia pudimos platicar con otras personas allí, que estaban en otra celda.
Y ellos mismos nos contaban también que ellos habían visto muchas veces a personas que habían fallecido y así de repente o sea, no hacían nada de bulla, pero solo llegaban a sacarlo y los dejaban allí siempre afuera. Pero como después nos llevaron a otro sector, pues, ahí fue que platicamos con otras personas que ya no estaban en el primer sector con nosotros. Y ellos contaban lo mismo, porque cuando ya nos llevaron al otro sector, habían personas que ya tenían bastante desde que empezó el régimen, tenían ya de estar ahí y no habían salido. Y la mayoría nos decían que 6 meses. 6 meses nos han dado de investigaciones, porque nadie está saliendo. Y eso a uno más preocupación le pone a uno. Más que nada, en la de nosotros había un cherito, que él no era, o sea, nada de que tenía que ver con las pandillas, no, que él dice que él era polito. Entonces ahí adentro el alcohol lo desesperó y se volvió loco. Incluso él, cuando los custodios llegaban, los custodios lo agarraban de burla porque él les pedía permiso para ir a hablar con la mamá. Les decía que él quería ir a comprar pupusas, les decía, o sea, él ya había perdido la razón. Y el problema es que lo mismo que él gritaba en las noches. Entonces por los gritos de él y todo eso, nos afectaba a todos. Entonces los custodios llegaban a amenazarnos a todos. Entonces lo que hacían los que estaban allí en la celda, que ellos mismos lo amarraban y prácticamente lo golpeaban, pues. Pero, o sea, ellos lo hacían con aquello de que no llegara a afectarnos a todos lo que el desorden que él hacía. Porque ahí sí es que a uno lo hacen llorar con los golpes. Muy machito puede ser uno, pero nosotros vimos ahí personas bien fornidas, bien grandes, pero incluso ellos lloraban por las golpizas que daban. O sea, aquí afuera muchas veces ya me habían detenido y me habían golpeado, pero no como me golpearon ahí adentro. O sea, eso es lo primero que yo pienso en una persona. Cuando una persona la llevan detenida, esa persona ahorita la van a estar golpeando, eso es lo que me imagino yo. Está sufriendo, o el hambre también. La celda tenía una ventanita, pero esas ventanitas allí entraba aire, ¿va? Entonces la mayoría decía que se iban a poner cerca de esas ventanitas, pues para evitar que los internos miraran al personal por esas ventanitas, las empezaron a sellar todas. Entonces eso encerró el vapor en las celdas. E incluso había personas que se turnaban, había personas que se ponían en los barrotes y después los que estaban al fondo salían un rato a los barrotes a tomar aire. Porque los que estaban al fondo había un momento que uno sentía que se estaba ahogando, porque no entraba el aire, como todos los que estaban en los barrotes tapaban el aire. En el primer sector, en la primera celda tuvimos como en 90 personas había. El agua no cae, que va a pasar cayendo todo el día. La mayoría a veces solo en la noche caía un poquito, solo una pilita que estaba ahí se llenaba. Y de esa agua tenía que bañarse uno, tenía que lavar la ropa porque no iba a andar todo sudada la ropa uno, toda hedionda. Y entonces agua para el baño era poquito lo que se quedaba para eso. E incluso hay veces que, bueno, en mi caso, hay veces que incluso me tenía que aguantar bastante porque no podía estar yendo cada rato si era el montón de personas que iban. Y los baños todos sucios allí, porque como no había agua, incluso hay veces que sucio lo dejaba. Hasta que caía agua, se le echaba agua. Porque había personas que, decían los mayores que estaban ahí, no podían aguantar. Entonces a ellos se les daba prioridad de que fueran o que no hubiera agua. Y había un encargado de celda, que era, por decir así, era el pandillero que tenía más rango, digamos. Él tomaba el control en la celda. Y él ordenaba a las personas. Él decía los horarios para bañarse y todo eso. Entonces nosotros, como no teníamos nada que ver con las pandillas, éramos, incluso nos dejaban de último porque como civiles, ellos hacían primero sus cosas y después íbamos nosotros.
Y siempre que llegaba algún custodio, él es el que hablaba, le decían, por ejemplo, a él le pedían quiénes eran mareros, quiénes no eran. Todo eso a él se refería, a esa persona. Yo pasé como 7 días que solo tosiendo, día y noche tosiendo. Y la nariz con gripe. Y el problema es que a veces se le quitaba a uno, pero a los 2 o 3 días le volvía a dar, porque todas las personas allí igual en la misma situación. Sé que la enfermedad allí no se iba. Siempre, algunos 2 días pasaba bien uno y de allí otra vez la misma enfermedad. Y incluso imagínate que hay veces ya enfermo y tiraban gas, eso más lo afectaba a uno. Porque ahí lo que decíamos que cuando tiraban gas, incluso nos quitábamos el boxer que andábamos y con eso nos tapábamos, porque o sea, era la única manera de pasar un rato mientras se quitaba el gas. Habían varios que incluso en sus rostros se les miraba la desesperación, porque había muchos que estaban en la misma situación, que tenían 2 bebés afuera, pequeñitos, y algunos que incluso tenían enfermos a los papás. Entonces ellos se ponían a platicar, porque era la única manera de desahogarse, contarles los problemas que tenía uno afuera, contarlos allí. Había muchos que ya habían estado detenidos y ellos nos decían, aquí hagan esto y esto, decía, para que los custodios no los golpeen, así nos decían ellos. Entonces nosotros tratábamos de averiguar de cómo era la situación ahí adentro, porque no lo fueran a sacar a uno y uno respondiera algo y solo para que lo golpearan a uno. En la audiencia le hicieron cabal a los 15 días. En la audiencia, como allí, así la mayoría lleva, no es que le van a hacer audiencia, por ejemplo, a los que llevaron ese día, sino que hacen audiencia por municipio, creo, o por departamento, no sé. Entonces todos los de la libertad, todos en la misma audiencia, por el mismo caso, todos. La audiencia prácticamente solo para decir que 6 meses. Ahí no importa si lleva alguna documentación el abogado, le anulan todo. No, en la audiencia no habían de esos 6 meses. Pero para cuando nos iniciamos la audiencia nosotros ya teníamos la libertad. Porque la carta de libertad la teníamos el mismo día que mi hermano. Entonces en la audiencia prácticamente nosotros no teníamos que haber estado en esa audiencia. No hubiéramos tenido que ir a sufrir todo eso allá. Salimos 5 días después, porque acababa los 15 días nos hicieron la audiencia. Lo llaman a uno, tienen que estar pendiente a uno porque allí lo llaman por micrófono. A veces que lo llaman a uno para llevarlo, le toman fotos, le preguntan cosas y lo vuelven a subir. Cuando nos llamaron nosotros no pensamos que eso era. Hasta después que llegó un custodio y nos dijo, pero el custodio nos dijo que íbamos traslado, que íbamos para sacarte, dijo que íbamos. Cuando nos dijeron así, nosotros más nos afligimos, porque Zacatecoluca es más tremendo todavía. Y después nos sacaron de la celda, ¿va? Y nos llevó el custodio así. Y nos dijo el nombre, dijo, ustedes libres van, dijo. Cuando nos dijo así, me empezaban a salir las lágrimas, porque, o sea, como hay veces que le decían cosas a uno solo para ver la reacción de uno. Y yo decía, quizás mentira, a ver, ¿para dónde nos llevan? Decía yo. Pero no, cuando vimos que sacaron a otros que habíamos platicado con ellos antes, y todos así, no sabíamos qué iba a pasar. Hasta después que nos llevaron a la oficina. Y ahí le dijo el custodio a los que estaban ahí. Vea, le digo, aquí le traigo otro, le digo. Estos van libres, le digo. Cuando le digo así, allí sí, o sea, sentí una gran alegría porque iba a salir. Pero mi preocupación era que no llegara nadie a traerme. Ya cuando nos dijeron eran como las 5 quizás eran. Pero nos llevaban a dar un montón de vueltas.
dando papeles, todo eso. Y cuando ya vimos que era bien noche, ¿y cómo nos vamos a ir? Decíamos nosotros. Y va a pensar nosotros en eso, de cómo trasladarnos, porque adentro nos habían metido miedo de que hay veces que lo sacan a uno y como allí es colonia donde uno lo sacan, nos decían que allí era bien peligroso todo eso. Y era la misma aflicción, pero a la misma vez una gran alegría. Íbamos para afuera pues, y todo eso. Pero había unas personas que iban con nosotros que tenían tatuajes alusivos. Esas personas, cuando ya estábamos a punto de salir, ingresó una patrulla al penal. Y dijo, vamos a revisar, dijo, porque pandilleros no vamos a dejar salir, dijo. Y habían tres personas allí con números, ¿va? Pero nosotros en el transcurso que salimos platicamos con ellos y eran retirados, incluso se habían hecho otros tatuajes encima y todo eso, pero se les notaban los tatuajes que tenían. Entonces ingresó la patrulla adentro y inmediatamente cuando los vieron, los apartaron de nosotros. Y empezaron a decir ahí malas palabras y todo eso, ¿vale? Que si teníamos algún tatuaje alusivo, que íbamos para otro penal. Esas tres personas las tiraron a la patrulla, les rompieron la carta de libertad que le habían dado, los subieron a la patrulla, pero lo subieron con aquella, o sea, lo hicieron prácticamente tirados a la patrulla. E incluso dice mi suegra que cuando salió la patrulla, un muchacho quiso levantar la cabeza porque la intención de ellos era que las personas no vieran que los llevaban a ellos, porque como en los listados ya habían salido ellos. Entonces uno de los que llevaban dice que quiso voltear a ver afuera y dice que con el pie dice que le pegó en la cabeza y dice que bien vieron cuando el muchacho le desfiguraron la cara, dice. Muchos nos contaban que cuando soltaban a alguien y alguna patrulla iba allí, como de blanco uno, todo, lo subían otra vez y se lo llevaban de vuelta, decían. Y esa era la preocupación cuando nosotros salimos, porque cada rato mirábamos que las patrullas o los buses llenos de personas que llevaban para adentro ahí. Yo me puedo pensar que cuánta gente está pasando lo mismo que nosotros, digo yo. Incluso me ha quedado aquel temor, pues, de que porque ahí incluso donde estábamos nosotros, había personas que habían salido del régimen y se lo habían vuelto a llevar otra vez. Entonces, incluso ahorita yo siento ese temor, incluso cuando voy a trabajar, yo digo, imaginen que me voy a trabajar y termina ya mañana estoy allá, digo yo. O sea, ese temor no le quita a uno ya. Media vez de esta situación no le quita el temor a uno de que se lo van a llevar pues sin ni siquiera deber nada. El gobierno con lo que está haciendo, o sea, uno no se opone a que haga las cosas, pero debería hacerlas de manera diferente. O sea, debería investigar a la persona y si a la persona no le encuentra nada, o sea, no hay ningún motivo para detenerlo, pues. Y el problema es que está metiendo a personas inocentes con personas que sí tienen que ver. O sea, como que estuvieran mandando a las personas a una escuela a aprender cosas malas. Porque adentro, créanme que allá hay muchos que aconsejan malamente a otros, ¿no? Que mira, que cuando salgas de quítate o hace esto y todo eso. Entonces ahí lo que está haciendo él es mandando a una escuela a los jóvenes, porque está llevándose todos los jóvenes. Entonces ahí creo que él, o sea, han organizado mal todo eso, pues. Yo no quisiera que mis hijos volvieran a pasar una situación igual que esta. Meses después de obtener su libertad, el señor M ya había recuperado su trabajo e intentaba llevar una vida normal. En esos días, el señor M estaba en su casa. Esta vez, un grupo de militares lo sacaron, lo capturaron y lo trasladaron a las Bartolinas de su municipio. En el lugar, unos detectives de turno hacían el trabajo de verificación de información de los detenidos y al ver a los militares con el señor M, se acercaron para conocer el motivo de la detención.
Cuando revisaron los datos que ellos manejaban, se enteraron que el señor M había sido capturado hacía meses y que poseía libertad avalada por un juez. Pero los soldados habían hecho caso omiso cuando el señor M mostró su carta de libertad. En ese momento, los detectives increparon a los soldados y les dijeron que hicieran bien su trabajo, que el señor M ya había sido investigado y no poseía ningún vínculo con pandillas. Ese día, el señor M pudo ir a su casa con la única advertencia de los detectives, que siempre debía llevar con él su carta de libertad. El 5 de abril del 2023, a casi un año de su primera detención, señor M fue recapturado por la policía durante un operativo en su comunidad, y la carta de libertad no fue suficiente para evitar que señor M fuera arrestado y enviado por segunda vez al penal de Mariona. Si has vivido una experiencia como la que acabas de escuchar y quieres compartirnos tu historia, escríbenos a testimonios@elfaro.net. Nosotros te contactaremos.